Y bueno, ahora vamos a hablar de este tema del principio que comentábamos, que el tiempo es inexorable, el tiempo trabaja de manera silenciosa en el cuerpo de la mujer, a lo que le llamamos el tiempo que se llama reloj biológico de la fertilidad. Y de repente escuchamos el TikTok y todo el mundo nos empieza a decir la famosa frase, apúrate que se te va a pasar el tiempo. Pero entonces, ¿cómo influye en el cuerpo de la mujer esta decisión que puede cambiar totalmente nuestra vida y nuestro destino? Vamos a hablar precisamente de este tema con nuestra invitada, la especialista, la doctora Joana Maya Quillones, que viene del Instituto Nacional de Perinatología, Ginecología y Obstetricia. Bienvenida, doctora. Este tema que de repente a las mujeres les va a hacer a todas así, híjole, sí, a lo mejor se me está pasando el tiempo. ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Cuándo es el mejor momento? Sí, o sea, no es mito lo del reloj biológico. Esto les quiero explicar porque es bien bonito el tema, que por qué tenemos un reloj biológico. A ver. ¿Por qué? Nosotras cuando nacemos, cuando estábamos en la pancita de nuestra mamá, cuando éramos fetos, teníamos nuestros folículos o nuestros óvulos. En ese momento nosotros teníamos alrededor de 6 millones a la mitad del embarazo. Cuando nacemos, ya nacemos con 2 millones. Esos se van como absorbiendo, se van perdiendo, es algo súper natural, es la vida natural del óvulo. Entonces ahí ya son 2 millones cuando nacemos. Cuando llegamos a la adolescencia ya tenemos alrededor de 600,000. Entonces van como disminuyendo de manera paulatina. Entonces, conforme va avanzando la edad, vamos perdiendo estos óvulos y además, aparte de que se van perdiendo calidad. Doctora, ¿es cierto que solo llegamos a ovular a lo largo de nuestra vida de 300 a 400 óvulos en total? Sí, más o menos. O sea, son los que se ovulan, más no quiere decir que... son los que tenemos. Ajá, exacto. Tenemos, como te platicaba, a la adolescencia como 600,000. Se van ovulando en el transcurso, pero al mismo tiempo se van perdiendo otros. A veces ovulamos, a veces no es como todo el tiempo o cíclicamente cada mes, pero también se van perdiendo a la par. Y además también no es el número, sino también la calidad, se va perdiendo calidad. Ahora las mujeres tienen otra mentalidad. Antes las mujeres a los 14, 15, mi abuela a los 14 años tenían ya un embarazo, pero ahora por el trabajo de la mujer, porque ya son más empoderadas, porque tienen muchos sueños y planes por cumplir, tal vez ese es pues una decisión que le dejan para después y si piensan en opciones como la congelación de los óvulos. ¿Esta es buena alternativa? Es una alternativa que nos ayuda como a respaldar nuestra maternidad. Sin embargo, también que hay que pensarla en una edad adecuada, porque generalmente cuando las mujeres hoy en día la piensan, ya estamos alrededor de los 35 años. La edad ideal para pensar en una preservación de óvulos es alrededor de los 30, porque justo la calidad de nuestros óvulos va a ser la adecuada y ya se pueden mantener congelados y en el momento que tú quieras utilizarlos, si quieres utilizarlos, ya puedes tener este respaldo de maternidad. Que cuando lo pensamos es muy interesante, doctora, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y estudiabas en ciencias naturales, pues todo este tema del aparato reproductivo y demás, decían que la mejor edad de una mujer era los 25 años, pero hoy una chica de 25 años pues está, como bien dice Jackie, en otros proyectos completamente distintos y más bien empezamos a ser mamás a los 30, incluso a los 40. ¿Cuáles son los riesgos de esta postergación debido al estilo de vida que hoy es diferente? El riesgo principal cuando posponemos la maternidad es enfermedades cromosómicas en los bebitos, como por ejemplo síndrome de Down, hay un montón, puede ser trisomía 18, 13, pero en realidad es el riesgo mayor. Y de ahí conlleva también la maternidad de esta edad riesgos como por ejemplo aumenta mucho el riesgo para preeclampsia, para diabetes gestacional, parto prematuro, nacimientos por cesárea. Entonces en realidad sí es primero lograr el embarazo porque sí es más complicado y ya después logrado el embarazo viene con ciertos factores de riesgo. Y también hay otra situación que pasa. Ahora vemos mujeres de 40, 50 años, como Janet Jackson, que tuvo un hijo a los 52 años, pero por fertilización in vitro. Compran los óvulos que no son propios y ya pues así hacen el bebé. Pero también es un riesgo para la mujer, ¿verdad, doctora? El embarazo que es logrado por reproducción asistida sí conlleva más riesgos. Y también a veces pensamos que como es reproducción asistida, tenemos el 100% de probabilidad de lograrlo porque pensamos, ay, está todo controlado. En realidad, cuando nosotros hacemos un intento con in vitro, es el 50% de probabilidad de lograrlo.
Y de ahí los riesgos también incrementan, también para enfermedades cromosómicas, aunque el óvulo generalmente es donado o preservado y se supone que la edad del óvulo se conserva. Y también factores de riesgo como parto prematuro, malformaciones. Entonces, sí, por eso es como que tomar todas estas decisiones Tampoco es garantía. no es garantía y conlleva factores de riesgo. Bueno, hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, ya está metiéndose mucho en el tema de la fertilidad y pues hacen estos análisis para ver si el embrión que se logró pues trae enfermedades, cuál es el mejor y cuál es el demás. Pero la opción, yo creo, de si ya tienes como ella 50 años, sería el embarazo subrogado. ¿Por qué? Creo que al implantar el óvulo en el útero de una mujer de 50 años podría ser más peligroso. Es mi intuición, pero no sé si científicamente hay más riesgos de llevar un embarazo a esa edad. Sí, los riesgos igual, o sea, también el endometrio debe estar preparado. Quizás también a los 50 años ya no es un endometrio muy favorable para recibir el embarazo. Sí podemos utilizar útero subrogado, que generalmente se eligen pacientes jóvenes en buenas condiciones. Sí podría mejorar, pero también igual conlleva el riesgo de que es in vitro y todo esto. Y saber que no en todos los estados en México es legal o está... O sea, no legal, sino legislado, como que todos estén seguros, la mamá subrogada, la mamá que va a recibir al bebito, que todos estén seguros en el plan. De lo que están haciendo, claro. Sí. Entonces, ¿cómo podemos, hablando otra vez, regresando a la edad que debe de ser la congruente y normal en una mujer, cuánto es lo más que puede tener la mujer de edad para poder cuidar o preservar sus óvulos? No hay como una edad límite. Como que lo ideal es que el embarazo ocurra entre los 25 y los 30 años de manera natural. Si estamos pensando en preservar óvulos porque estamos priorizando nuestras profesiones o alguna otra cosa, lo ideal es que sea alrededor de los 30 años. Y para lograr un embarazo natural no hay una edad límite, pero se considera a nivel mundial que a partir de los 35 años ya es de mayor riesgo. Mayor riesgo 35 años. Sí, pero justo este punto de corte no se eligió en base a que como que hoy cumplo 35 y ya estoy dentro del mayor riesgo, sino que es paulatino y progresivo. Sin embargo, se elige el punto de corte en base a otros temas, como por ejemplo, cuántas necesitan hacer amniocentesis, por cuántos tienen factor de riesgo para trisomía 21 o síndrome de Down. Y es que, por ejemplo, es que este es un tema que de verdad en todas las cenas con mis amigas siempre aparece una y otra vez. ¿Vas a congelar? Yo ya congelé, ¿te has hecho la prueba de la hormona antimuleriana y tal? Pero hay un tema que, por ejemplo, a mí me preocupó mucho, ¿no? Cuando yo tenía 32, 33, ahora tengo 37, decían, ¿vas a congelar? Y yo decía, es que esa cantidad de hormonas y de inyecciones que te metes al cuerpo no se me hace algo sano. ¿Realmente podría afectar mucho nuestro metabolismo? En realidad, o sea, como es un experto, son niveles de hormonas, o sea, cantidad de hormona y las adecuadas, porque cada una necesita diferente hormona. Es con expertos. ¿Conlleva un riesgo? Sí, sí conlleva el riesgo de hacer la estimulación y la captura y luego el riesgo de la implantación. Pero en realidad también yo siento que es un tema bien complicado el que estamos tratando porque involucra muchos factores de salud, riesgos, culturales, económicos, porque aparte justo no es barato. O sea, en México capturarlos, o sea, solamente obtenerlos, cuesta alrededor de 80,000 pesos. Solo obtener los óvulos y preservarlos anual alrededor de 10,000 pesos. Ay, no, sí. Mejor mucho, adopto. Claro. Y tomando en cuenta que para lograr el embarazo después vamos a necesitar una fecundación in vitro. Ahí está, para que él entonces lo piense y diga, voy a tomar la decisión a más corta edad y no esperarse hasta el último, así de, tengo 5, 4, 3, ya se me acabó el nodo. Entonces, no sé, también ese es un grave error, ¿no, doctora? Sentirse esa presión social de que le estén diciendo, oye, se te va a ir el tiempo. Cada uno debe tomar una decisión, pero a tiempo, ¿verdad, doctora? Justo, yo creo que esto es cultural porque sí hay presión social, pero también hay presión biológica. Pero creo que es importante tomar decisiones de manera informada. Por eso está buenísimo que tratemos estos temas sin tabú y como que ya más abiertos porque son temas que no se manejaban antes. Ahora, este es un tema que sí implica el tema de si vamos a tener bebitos o no, pero también el reloj biológico tiene mucho que ver con las etapas de nosotras las mujeres. La menopausia, el momento. Hay factores que pueden cambiar, porque no todas tenemos la menopausia a la misma edad, pero por ejemplo he leído que la gente que fuma mucho reduce muchísimo su cantidad de óvulos.
Se reduce más bien la calidad de los óvulos que la tenemos. calidad. Sí, porque aparte una cosa es cantidad y otra es calidad. Podemos Porque la tener- cantidad es la que tenemos desde que nacemos. Sí, y aparte podemos tener un montón, pero a lo mejor de mala calidad. Pero, por ejemplo, cuando tienen ovario poliquístico, operaciones de útero y todo, ahí, o sea, ¿qué es lo que cambia? Lo que va a disminuir la calidad de los óvulos es una mala alimentación, falta de actividad física, sustancias tóxicas como por ejemplo el tabaquismo, drogadicción, alcohol, o sea, en términos generales llevar un mal estilo de vida. Sí deteriora mucho la calidad de los óvulos. ¿Es verdad, doctora, que si inicias más temprano tu menstruación, terminas más pronto esa misma menstruación a corta edad? No necesariamente. El inicio de la menstruación no es como que vaya recorriendo, no necesariamente. Más bien aquí se ven involucrados varios factores como por ejemplo dónde vivimos, que es como la altitud, la temperatura, nuestra mamá a qué edad empezó a menstruar, cuándo dejó de menstruar. Se involucran otros, entonces no quiere decir que si yo inicio una menstruación temprana la voy a terminar tempranamente tampoco. Qué loco, porque en Perú, por ejemplo, que tenemos selva y aquí también hay zonas muy calientes, las niñas en zonas calientes empiezan a arreglar, a tener la menstruación, la menarquia mucho más pronto. Ahora, algo que me causó mucha duda y ahora que dice lo del estilo de vida es cuando estaba en la India conocí muchas mujeres yogis que tienen un estilo de vida totalmente saludable. Entonces, ellas han tenido embarazos a los 45, 46 años sin riesgo, muy natural y todo. Entonces, sí, el estilo de vida puede cambiar muchísimo el panorama. Sí, también no quiere decir que, por ejemplo, si tenemos 40, 45 años, no voy a lograr un bebito sano. No. Por eso es llevar un buen estilo de vida, que eso va a hacer la diferencia. Y también cómo llevar el embarazo. Buscar a los expertos para llevar un buen control del embarazo, porque un control prenatal adecuado también va a ser una grande diferencia de cómo va a llegar mi bebé a término. Doctora, ¿hay enfermedades que influyen en tomar una decisión también de tener un bebé? Por ejemplo, si tuvieron un tipo de cáncer en la matriz y tuvieron problemas con los ovarios. Yo he escuchado, lo pregunto porque he escuchado muchas mujeres que han tenido este problema y les da miedo embarazarse. ¿Eso influye? Depende de qué estamos hablando, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que lo más habitual es, por ejemplo, miomas uterinos puede influir un poquito para lograr el embarazo, pero no la calidad del embarazo, que es súper común. Los quistes en el ovario no determina el lograr el embarazo ni la calidad del embarazo. Entonces, en realidad, más bien son enfermedades como muy específicas que realmente puedan deteriorar el embarazo. Son en realidad poquitas. Okay. Claro, por ejemplo, el cáncer al útero, el cáncer al aparato reproductor femenino en general, normalmente termina con una extracción de la matriz, ¿no? Sí, justo. Cuando tenemos, estos son casos bien especiales porque si tenemos cáncer o algún motivo por el cual retiran algún órgano como ovarios o útero, entonces ahí la posibilidad de lograr un embarazo sí necesitamos, por ejemplo, el útero subrogado, si es que me tuvieron que quitar el útero. Si no hay ovarios, pues una donación de folículos y así. Doctora, ahora sí, para que todas las mujeres que nos están viendo y digan, bueno, ya tomé conciencia, no quiero que me gane el reloj, ¿cómo empiezo? ¿Qué exámenes me debo de hacer para empezar a tomar ya la decisión? Primero, el chequeo anual básico, que siempre es ver por ultrasonido cómo está el útero, cómo está el endometrio, cómo están mis ovarios. Y pedir estudios. Por ejemplo, los estudios que nos ayudan muchísimo a saber la calidad y la cantidad es la antimuleriana y la hormona folículo estimulante, que son los que nos dan una idea un poquito más clara. Más amplia de cómo está nuestra reserva. Usted sabe, doctora, que me dio un nervio hacerme ese de la antimuleriana. ¿Qué tal si me dicen que tengo 2? Muchísimas gracias. Creo que la información que nos ha traído hoy es fundamental para todas nosotras. Las mujeres, sin importar en qué edad estamos. Y si usted tiene hijas en los 20, en los 30, platique con ellas qué es lo que quiere en su vida. ¿Quiere un bebé? ¿No quiere un bebé? Para que no lleguen las sorpresas después, las depresiones y demás. Así que muchas gracias, doctora. Esperemos tenerlas de nuevo. Ya saben, búsquenla. Ahí aparecen sus datos. Si usted necesita ayuda en cualquier tema de fertilidad femenino, pues la doctora es ginecóloga y obstetra. Así que nos va a atender con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Gracias, doctora, por estar aquí. Qué gusto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a ir a una pausita, la primera, chiquitita. Váyase por su cafecito, ya sabe que está bien rico, o el tecito, y nosotros ya regresamos con muchísimo más de Una Mañana Estelar.